Sí. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Muy larga? No ¿La tanto. hicieron? Eh, bueno, vamos a, entonces, estamos la mayoría. Vamos a darle un repasito entonces, como a lo principal de la lectura. Yo creo que hoy es más que todo hablar de eso. Y el viernes ya hacemos un ejercicio para que lo puedan aplicar y revisemos si han entendido las cosas básicas. Bueno, entonces la lectura era todo lo de HTML Basic, ¿cierto? O sea, hasta acá. Sintaxis ya lo habíamos visto, que es básicamente lo que estuvimos hablando el otro día de pues, sobre cómo escribir las etiquetas. Estuvimos viendo los ejemplos de los atributos. Todo esto por acá. ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Ya. Listo. Y luego seguía una súper importante que es la diferencia entre los elementos bloque y en línea. Entonces, básicamente en HTML, en todos los elementos, todas las etiquetas que tenemos, básicamente dos grupos grandísimos que son elementos de tipo bloque y elementos de tipo en línea. Entonces, ¿cuál es como la diferencia entre esos dos? ¿Cuándo en teoría usaríamos uno y cuándo usaríamos el otro? El primero, los bloques son para estructurar y el segundo de las líneas son para resaltar cosas importantes en el texto. Uno es más jerarquía y otro para enfatizar, creo que es la palabra correcta. Ajá. Sí, básicamente ambos nos sirven para organizar el contenido. Entonces, uno lo organiza de forma estructural, como en la forma como grande de la página, y otro lo organiza dentro del texto. Básicamente eso es. Recuerden que siempre el HTML, cuando utilizamos etiquetas, es para darle significado a lo que está dentro de la etiqueta. Entonces, los elementos de tipo bloque le dan significados a bloques de la página y los en línea pues, le dan significado a partes de un texto. Entonces, básicamente, esa es la diferencia. Por acá, esta tablita es importante, que era lo que hablábamos un poco el otro día, de que hay algunos que se cierran solos. Pues acá está como self-enclosing, okay, se cierran solos. Y todos los que se cierran solos tienen que ser en línea. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando un elemento se cierra solo, quiere decir que no tiene contenido. Y todos los elementos de tipo bloque, como sirven para organizar partes de la web, tienen que tener contenido. Si no tuvieran contenido, pues no tendrían sentido. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice imposible. No, no puede haber algo que se cierre solo y que sea de tipo bloque. Y aquí hay simplemente pues, unos ejemplos. ¿Vale? Más adelante, pues espero que lo hayan notado, también hay una tabla como con varias etiquetas
Pues ahí la podrían tomar como una referencia cuando no se acuerden cuáles son las etiquetas, ¿vale? Profe, Sí. disculpe, es que ahí dice después de eso que hay otros elementos que no entran en las categorías, pero me parece curioso porque una lista y una tabla irónicamente son para estructurar. ¿Por qué no entran entonces en la categoría de bloque? Porque son, no tanto que no entren, sino que tienen como casos especiales. Eh, ya, o sea, simplemente es como que los elementos de tipo bloque uno espera que cumplan con ciertas características y los elementos de tipo en línea uno espera que cumplan con ciertas características. Y lo que pasa con estos es que es como que lo combinan. Es simplemente eso. Lo bueno es que estos se usan en situaciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, los list items únicamente se pueden utilizar dentro de un UL o de un OL. No deberían utilizarse nunca en ningún otro sitio. Y solamente se utilizan cuando uno quiere representar listas. LI, pues es list item, y uno lo pone dentro de un UL cuando lo quiere hacer una lista como de bullets, o sea, los que son puntos. UL significa un ordered list, o una lista que no tiene un orden específico. O dentro de un OL, que es ordered list, que son las listas que vienen con 1, 2, 3, 4 con los números, y los números se ponen solos automáticamente. Entonces, los LI, por ejemplo, tienen como características que pareciera que combinan cosas de bloque y en línea. Y lo mismo las tablas son como un poquito más eh, enredadas. Lo bueno es que, de nuevo, se utilizan en situaciones muy específicas, ¿vale? Más adelante vamos a ver que, aunque un elemento sea de tipo bloque, uno lo puede pasar a que se comporte como un elemento de tipo línea. Y lo mismo al revés. Uno le puede decir un elemento que por defecto es de tipo en línea, por ejemplo, una A, que se comporte como si fuera un elemento de tipo bloque. ¿Vale? Luego lo vemos eso y cuando veamos eso, también vamos a ver que no solamente hay bloque y en línea, hay otros. Entonces, por eso es que están también como estas excepciones. ¿Vale? Pero no es necesario que se preocupen tanto por eso en este momento. Lo más importante es la diferenciación entre estos dos. ¿Vale? Eh, bueno, después de esto, esta paginita de jerarquía. Jerarquía, pues lo importante es entender que los documentos HTML siempre van a estar anidados, etiquetas unas dentro de otras. ¿Sí? Entonces simplemente significa que yo empiezo, por ejemplo, con un elemento grande, por decir algo, si yo estuviera maquetando este de acá. Entonces yo podría empezar con este título o esta cabecera. Y dentro de la cabecera, entonces, por ejemplo, podría decir que hay una imagen, podría decir que hay, no sé, esto también es una imagen, sí. Eh, pero podría ser un texto. Entonces, dentro de la cabecera hay una imagen y un H1, por decir algo. Luego hay unos A que adentro tienen una imagen. Entonces, todo eso va quedando uno dentro de otro. Cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a escribir código acá, entonces esa parte de nesting simplemente significa que tenemos que tener en cuenta que, digamos, hacemos un header, que es otra etiqueta. Dentro de header podríamos poner, por ejemplo, un H1. Entonces, acá simplemente es tratar de conservar este orden, este formato, para que sea fácil para nosotros distinguir que el H1 está dentro del header. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos que el computador, cuando lo muestra, de todas formas coge, ignora todo esto? Es como si lo pegara todo. Pero para el computador es fácil entender eso. Para nosotros no. ¿Sí? Para nosotros es un poquito más difícil entender una chorrera de cosas ahí pegadas. Entonces simplemente necesitamos como mantener una indentación correcta. ¿Sí?
Simplemente que esto me indica que el H1 está dentro del header. También es importante, obviamente, que yo no puedo, por decir algo, yo hago un P. Escribo un texto y luego, digamos que yo quiero que esto sea un strong. ¿Sí? Está la etiqueta que abre P, luego está el contenido de P, todo esto está dentro de P, obviamente, ¿cierto? Y luego está la etiqueta que cierra P. Dentro del contenido está ese strong y lo mismo. Abro strong, tengo un contenido y cierro strong. Si yo hiciera, por ejemplo, esto, ¿qué pasaría? Yo estoy abriendo P, abriendo strong, cerrando P y cerrando strong. No sería correcto, ¿cierto? No. Suena como bastante obvio. Si nosotros intentáramos hacer esto, miren lo que pasa acá. HTML nunca va a pasar como Java o como JavaScript, que aparece un error y se deja de funcionar la página, sino que el navegador va a intentar corregir nuestros errores, pero pues seguramente no lo va a hacer bien. Pues miren lo que pasó acá. Yo veo el texto y veo esto en negrilla, entonces seguramente él sí entendió la etiqueta que abre el strong. Y miren que yo le dije que de aquí en adelante todo fuera strong. Entonces, pareciera que sí, como que sí lo hubiera entendido. Pero si nos vamos a ver acá en inspeccionar, miren lo que pasó. Él puso un P, puso la primera parte del texto, luego puso todo lo siguiente en strong y cerró el texto. ¿Sí ven lo que les decía de que él va a intentar corregir el error? Y luego, como leyó también esta etiqueta strong de acá, entonces puso un strong vacío. ¿Vale? Miren que cuando él llega al navegador y el navegador lo renderiza, ya él trata de corregirlo, pero obviamente esto acá es un error. Pues si nosotros quisiéramos que todo el texto de ahí en adelante fuera strong, pues simplemente el strong va adentro, ¿vale? Pero nunca podemos cerrar primero una que abrimos después. Básicamente eso es, ¿ya? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. A veces cuando ustedes empiezan a copiar, pegar, o sea, simplemente hacer más código, se les empieza a dañar la indentación, ¿cierto? Entonces llega un punto en el que esto les va a quedar sin esos espacios. Y realmente son importantes para que luego ustedes lo entiendan. Hasta ahora, pues los ejemplos que hemos hecho, obviamente son muy básicos. Pero eventualmente vamos a terminar con una página, pues, tan compleja como algo así. ¿Sí? Si ustedes no empiezan a hacer la indentación bien, luego, o sea, esto ya es difícil de entender y es fácil uno perderse cuando está mal escrito. Cuando está bien escrito, perdón. Ahora, si está mal escrito, es el doble difícil de que ustedes mismos entiendan su código. Entonces, simplemente traten de siempre mantener esta indentación. Yo soy súper cansón con esto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes me vayan a pedir ayuda, si yo no veo que está bien intentado, pues es lo primero que les voy a pedir que hagan. Intenten bien. Generalmente es tan fácil como decir Control-Shift-P, Format Document, y él lo va a intentar automáticamente. Que parece que no siempre funciona perfecto. Depende de uno cómo lo tenga configurado. Miren que aquí, por ejemplo, lo que hizo fue partir el P, y no sé por qué lo partió de esta forma, que le puso como más espacios acá. No siempre funciona perfecto, pero por lo general, si está muy vuelto mierda, simplemente le pueden decir Control-Shift-P y Format Document y eso les ayuda. ¿Vale? Por ejemplo, si yo, vamos a ver si no la cago ahí, lo volví todo. Miren, es el mismo código, creo, sí. Simplemente pegado, sin nada de indentación. ¿Qué les parece más fácil de entender? ¿Esto? Que nos cae en una sola línea súper apeñuscada o como lo teníamos de la otra forma.
Entonces, miren, ahí pues cagué toda la indentación, pero luego le puedo decir format document. Quedó terrible. ¿Por qué quedó terrible? Porque esto no es un documento válido. Entonces, por ejemplo, él no encontró una etiqueta HTML, no encontró una etiqueta body, entonces seguramente eso lo hizo perder. Por eso no lo hizo bien. Pero ya vamos ahorita que ya pillemos realmente cómo debería ser un documento, seguramente lo hace mejor. ¿Vale? Pero básicamente esa es la parte importante de la jerarquía. ¿Listo? Aquí obviamente hay unos ejemplos un poquito más, más detallados. ¿Qué otra cosa importante tiene la jerarquía? Deben pensarlo cuando ustedes ponen una etiqueta y dentro de esa etiqueta ponen otras cosas, deben pensarlo como si fueran grupos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en Illustrator y digamos que estamos maquetando esta página de acá, o en Figma, lo que sea, nosotros empezamos a hacer como cada elemento pequeño, ¿cierto? Entonces, digamos, podríamos poner esta imagen, luego escribimos este texto, Marksheet, ponemos estas dos imágenes y hacemos estos dos elementicos de acá, ¿cierto? Y hasta allí tenemos 6 elementos. Luego, si con esos 6 elementos que están acá arriba, queremos moverlos un poquito más abajo, queremos moverlos un poquito más arriba, modificarlos, ponerles un color de fondo, seguramente, ¿qué es lo primero que haríamos con esos 6 elementos? Agrupar, profe, sí. Agrupar, ¿cierto? Es como lo que uno hace ya de forma automática. Acá pasa lo mismo. Es mucho más fácil trabajar con los elementos y yo los tengo agrupados. Exactamente lo mismo. Y la forma de agruparlos es ponerlos dentro de una etiqueta padre. Entonces quedan listados. Entonces, si hubiéramos hecho eso allá, entonces seguramente, bueno, era como lo que estaba intentando hacer acá. Un header. Entonces, dentro de ese header seguramente hay una imagen que sería el loguito, luego un título. También hay estas dos imágenes, pero estas dos imágenes son enlaces. Estos de acá también son enlaces realmente, pero entonces si estas dos imágenes son enlaces, es porque va una A y dentro de la A va la imagen de, por ejemplo, Twitter. ¿Sí? ¿Por qué es el A y dentro de la imagen? ¿Por qué creen? ¿Idea? Porque la imagen... Pues, profe, dentro de imagen no podría ir el A. Enlace. Eso es importante. Sería imposible que fuera al revés. Dentro de la imagen no puede ir el A. Y queremos que cuando la persona le dé clic a la imagen... Direccione. ¿Cómo? Es porque también lo redirecciona. Lo redirecciona, claro. Entonces, así como si nosotros ponemos... Uy, ahí borré algo. Si nosotros ponemos una... aquí me estoy saltando los atributos, obviamente, ¿cierto? Pero nosotros ponemos una y ponemos aquí una palabra. Cuando la persona le dé clic a la palabra, va a navegar. Si ponemos una y adentro ponemos una imagen, pues cuando la persona le clica a la imagen, va a navegar. ¿Ya? Y sería imposible ponerlo al revés. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Y todo lo agrupamos en un header para que luego sea fácil modificarlo como un grupo. Entonces, básicamente, eso es. Por acá hay otra cosa importante y es que recuerden que los elementos tipo bloque me ayudan a ordenar los bloques grandes de la página y los elementos tipo en línea me ayudan a ordenar texto. Entonces, nunca podemos poner elementos de tipo bloque dentro de elementos de tipo en línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente que nosotros nunca podríamos coger, por ejemplo, un EM, que significa énfasis, y nunca podríamos dentro de un EM poner, por ejemplo, un P, o poner, por ejemplo, un header, o un div, o un elemento que sea de tipo bloque. Porque EM está hecho únicamente para contener letras, ¿sí? Palabras y ya. Yo solamente debería darle énfasis a alguna partecita de un texto. Lo mismo con strong y con todos los otros elementos de tipo en línea. La única excepción es el A.
¿Por qué? Por esto mismo que estábamos haciendo acá. Porque la me da la posibilidad de hacer que todo lo que quede dentro de la se vuelva un enlace. Básicamente, esa es la única excepción. De resto, nunca debería haber elementos tipo en línea con elementos tipo bloque adentro. Los elementos tipo en línea solo deben tener texto adentro. O pueden tener otros elementos de tipo en línea, pero nunca elementos de tipo bloque. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta acá? Fácil, difícil. Así. Recuerden, si voy muy rápido, muy despacio, lo que sea, me avisan. Listo. Entonces luego sigue el semantics. ¿Se acuerdan que ya hablábamos un poquito de eso el otro día? Entonces semantics simplemente significa significado. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Aquí creo que en la lectura en ningún lado dice por qué es importante. No es importante para el navegador. Al navegador no le podría interesar menos qué etiqueta ponemos nosotros porque la mayoría de las etiquetas de tipo bloque funcionan igual. Al navegador no le interesa. Es importante para nosotros como programadores. Es importante para que luego podamos entender nuestro código. No sé si ya les ha pasado con esos proyectos que son un poquito más largos, un mes, yo qué sé. Ustedes lo empiezan a hacer y ya al final, cuando van a revisar algo que habían hecho al principio, ya no se acuerdan cómo era que funcionaba, ¿no? Les cuesta como trabajo entender, digamos, le estaban pegando un montón a eso y el fin de semana se olvidaron, se fueron a jugar, a hacer otra cosa. Y cuando vuelven el lunes, es como, ya ni se acuerdan cómo funcionaba eso. No sé si les ha pasado. Les pasa a ustedes con proyectos que son relativamente cortos, pero ya más adelante, cuando, digamos, ustedes están trabajando en algún proyecto con un scope más grande, pues ustedes pueden seguirle trabajando al mismo proyecto por 6 meses, por un año, por toda la vida, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces es importante que el orden y las cosas que utilizan les ayuden a ustedes a recordar esa estructura. ¿Sí? Por eso es importante el semantics. Básicamente eso es realmente lo más importante. Aquí hay unos ejemplos de etiquetas que tienen un significado. Entonces, por ejemplo, el header deberíamos utilizarlo cuando pues, es un header, cuando es una cabecera de algo. Puede ser la cabecera de la página, pero también puede ser la cabecera de otros elementos más pequeños. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la cabecera de esta página puede ser esta partecita de acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pues sí, la cabecera, ¿cierto? ¿Qué otro nombre tiene eso? Dentro de la cabecera también podría estar como este botón grandísimo. ¿Sí? Y esa es la cabecera de la página. Pero acá adentro también tenemos el contenido y el contenido también tiene una cabecera. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que este de acá también es la cabecera de ese contenido. Sí, aquí no veo como más ejemplos, pero el hecho es que cabecera simplemente es como la cabecera, el título, la parte que me da ese texto inicial de algo, de un grupo de cosas o de la página entera. ¿Sí? Nav, pues significa navigation. Entonces, cuando yo tengo como un grupo de elementos que su responsabilidad principal es ayudarme a navegar entre páginas, pues seguramente debería ir dentro de un nav. Entonces, si nosotros, vamos a ver si este está hecho de esta forma, pero seguramente es un header. ¿Dónde está? Miren, aquí hay un header, pero este header no tiene un nav por dentro. Entonces, una de las formas en las que se podría hacer es tener el header y dentro del header un nav. ¿Vale? Este no lo tiene, pero seguramente acá esto que sí es una cantidad de enlaces, esto sí debe tener un nav por acá. Vamos a ver. No, tampoco. No, miren que aquí tampoco hay nada que diga nav. Entonces, de nuevo, no es que usarlo o no usarlo vaya a estar mal, vaya a ser un error.
para el navegador es totalmente independiente, simplemente es de qué forma nosotros lo hacemos más fácil de entender para nosotros mismos. ¿Vale? La H1, por ejemplo, sí tiene una diferencia. Ustedes vieron que el H1, H2, H3 va cambiando cómo muestra la página, el texto, ¿cierto? Pero vamos a ver que la mayoría de elementos tipo bloque no hacen ningún cambio de cómo se ven las cosas. Bueno, article, entonces es como para poner un artículo. Un artículo, a mí me gusta pensarlo como si yo cojo un artículo, es como un grupo autocontenido. O sea, es algo que yo puedo mover de aquí para allá y sigue teniendo sentido. Entonces, por ejemplo, el artículo por dentro seguramente tiene el título, tiene el texto, pues como su contenido, tiene imágenes, tiene, o sea, todo en sí mismo es un grupo de contenido. Yo lo puedo mover de un lado a otro. Me refiero a que yo podría como tomar todo este grupo de cosas y moverlo a otro lado y seguiría teniendo sentido. Pero ¿qué cosa pierde su sentido cuando yo lo muevo? Ah, pues como partecitas más pequeñas acá adentro. O sea, por ejemplo, si yo cogiera únicamente como esta parte de arriba que tiene la hamburguesita, el icono HTML y estas dos flechas. Si yo cojo únicamente esa parte de arriba, esa franja, y la muevo y la pongo por acá arriba sola, es como que eso solo pierde su sentido. ¿Vale? En cambio, el artículo entero, pues no, porque es un grupo de cosas que están relacionadas. ¿Listo? El footer, pues es como el header, simplemente que abajo. Una forma de decir, listo, por acá abajo es el pie de página. Pues hay información adicional, seguramente hay unos enlaces. O hay una navegación adicional, también es muy común, ¿cierto? Hay una cantidad de etiquetas, ustedes no se las tienen que aprender todas para nada. Lo único que deberían hacer es tratar de encontrar cuál es la etiqueta que más se ajusta a lo que ustedes están haciendo en ese momento. Entonces simplemente pueden tomar, esta es la tabla que les decía, aquí hay varias etiquetas, no están para nada todas, hay 1.000.000 más de etiquetas, pero simplemente pueden venir a esta tabla y ver si algo de lo que está acá podría servirles para lo que necesitan hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya estamos hablando header, nav, footer, article, section. Section me sirve pues para dividir algo en secciones. Entonces, por ejemplo, un artículo podría tener varias secciones. Por ejemplo, aquí podríamos decir que todo este contenedor blanco es el artículo y el artículo está dividido en varias secciones. Entonces, por ejemplo, la primera parte, de acá puede ser un section. Luego, aquí desde este título hasta acá puede ser otro section. Y aquí puede ser otro section. Entonces, simplemente es para dividir un artículo en secciones. No necesariamente un artículo. El section puede estar dentro de otras cosas. Pero en este caso sería un artículo. Listo. De la misma forma, pues los elementos de tipo en línea tienen un significado. Entonces, acá, en línea, bueno, el A, ya saben, es un anchor. Strong, pues significa fuerte, es para hacer que un pedacito de texto se vea más fuerte. O sea, en negrilla. M es de énfasis. Y el énfasis lo que hace es, como está acá, si ven que está en itálica, las líneas, las letras con un ángulo. Q, ¿para qué es lo que es Q? Ya no me acuerdo. Creo que el Q es de quote. Es como para... Sí, profe, era de quote. Ajá, de quote, para poner una cita. ABBR es de abreviación. Y small, pues hace el texto un poquito más pequeño, como para hacer que algo tenga menos jerarquía visual. Acá, bueno, paragraph, UL, ¿se acuerdan lo que les decía ahorita? De un ordered list, o sea, no sé si aquí hay alguna, sí, miren, aquí hay una. Esta es un ordered list que tiene punticos. Un OL, en vez de tener puntos, tiene números, y esos números se ponen automáticamente, ustedes no los tienen que escribir. Y dentro de cualquiera de esas dos, lo único que se pueden poner son LIs. Y block quote, pues también es un quote,
una cita, pero en bloque. La única diferencia es que este Q es en línea, o sea, yo lo pongo dentro de un texto, mientras que el block quote es un bloque entero. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Es que Claro. en los ejemplos que daban de la Q, Ujú. como que igualmente, o sea, ellos la usaban, pero igualmente ellos escribían como, o sea, las comillas, abrían las comillas y escribían la cita y todo. Entonces no entiendo bien como cuál vendría siendo como el funcionamiento de la Q. Si uno la, o sea, como si uno simplemente, o sea, ellos la escribían también la cita y tal cual. Sí, de todos estos, de nuevo, la diferencia no debería ser tanto visual, sino semántica. O sea, digamos que vamos a hacer un texto. De nuevo, un lorem. Voy a poner esto. Ya había abierto el live server, sí. Uy. Listo, entonces, por acá tenemos un texto. Voy a borrar esto. ¿Listo? Aquí está ese texto. Dentro del texto vamos a usar un par de etiquetas tipo en línea. Si ustedes están escribiendo acá y necesitan, o sea, por ejemplo, yo podría coger este ipsum dolor, anotarlo, poner un strong y pegarlo, ¿cierto? Otra forma de hacerlo, sin ese proceso de cortar y pegar, es seleccionar, Control Shift P, y por acá ponen wrap with abbreviation. Entonces, enter ahí y digamos que esto lo vamos a poner en un énfasis. Entonces, M, y ahí lo pone. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pongamos esas dos y si vamos a ver el texto, entonces, este lo puso en negrilla y este lo puso en itálica. Tienen un resultado que cambia la forma en la que la página se ve, ¿cierto? O sea, el strong pues hace que ese texto se vea de forma distinta. Pero que se vea de forma distinta no debe ser lo más importante, ¿ya? Recuerden que el HTML, su responsabilidad no debería ser cómo se ven las cosas, sino cuál es el orden, cuál es el significado de las cosas, ¿vale? Entonces, simplemente, que cambie cómo se ve es como algo adicional, pero no es lo más importante. De la misma forma, si ponemos una Q, no recuerdo si la Q hace que se vea de forma distinta. Lo que vos me decís es que no, ¿cierto? Ah, pero mira que le pone las comillas automáticamente. Entonces, la Q tiene ese resultado que de nuevo es solamente algo adicional, que le pone las comillas automáticamente, pero lo más importante, lo que debería ser realmente lo más importante, es que para nosotros es claro que lo que está aquí es un quote, ¿sí? Es una cita. Entonces, recuerden, lo más importante siempre iba a ser la semántica. Y de nuevo, como es un elemento tipo en línea, está hecho para funcionar dentro de texto. Si utilizáramos acá adentro un block quote, entonces la diferencia va a ser que se comporta como un elemento tipo bloque. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner por acá en medio del texto. Así como pusimos la Q, este lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es un elemento tipo bloque, miren lo que pasa. Los elementos tipo bloque me van a romper el texto. ¿Ya? Esa es una diferencia importante que, bueno, no la habíamos hablado porque es más como, tiene que ver más como, con cómo se ven las cosas, pero los elementos tipo en línea siempre se van a comportar como palabras. ¿Y cómo se comportan las palabras? Pues simplemente se van colocando una al lado de la otra, ¿cierto? Y cuando llegan al final y no caben más, entonces baja la siguiente línea. Y así. Y va funcionando como en línea, ¿cierto? Por eso se llaman elementos en línea, justamente, porque se comportan en línea. Los elementos tipo bloque siempre van a intentar ocupar todo el ancho disponible. Así realmente su contenido no lo ocupe todo, el elemento va a intentar ocupar todo el espacio. Miren, si aquí, recuerden que cuando ustedes están acá en inspeccionar, le pueden dar clic acá a esta flechita y les va a permitir inspeccionar como cada elemento. Entonces miren, vamos a ver primero el P. Ah, miren que aquí hubo un error incluso. Dentro de la P, lo único que debe existir dentro de una etiqueta P
son elementos tipo en línea. Como el block quote es un elemento de tipo bloque, eso es un error. Y Chrome lo que hizo fue tratar de corregir el error. Entonces cerró la P, luego abrió el block quote y luego me dejó este texto por ahí huérfano. Miren que este texto no tiene un padre P. Entonces esto es un error. Les voy a ponerlo acá abajo. Listo, entonces de nuevo, miremos primero la P. P es un elemento de tipo bloque. Entonces, siempre que lo pongamos, él va a irse hasta el final, va a intentar ocupar todo el ancho. Ahora, miremos qué hay dentro de P. Miren que aquí están varias cosas. Hay una palabra lorem que no está dentro de ninguna etiqueta, entonces se comporta como una palabra común y corriente, simplemente está allí. Y miren que esta no se va hasta el final, es ya ocupa simplemente lo que ocupa la palabra, ocupa su ancho y ya. Luego viene strong. Miren que pasa lo mismo. Strong no se intenta ir hasta el final, no rompe el flujo, simplemente ocupa el ancho de su contenido. Y está ahí al lado de las otras palabras. Es un elemento de tipo en línea, se comporta como una palabra común y corriente. Lo mismo con EM, ¿ya? Lo mismo con la Q. Miren que eso está allí y simplemente se comporta como una palabra más. Pero el block quote, miren la gran diferencia. Lo que tiene adentro es muy pequeño, simplemente dice lorem ipsum, eso cabe en este pedacito. Pero como es un elemento tipo bloque, él dice, no, es que yo ocupo todo el espacio horizontal, entonces él se va hasta el final. ¿Listo? Por eso es que los elementos tipo bloque no pueden estar dentro de elementos tipo en línea, porque son incompatibles. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, entonces, de nuevo, la semántica es bien importante, pero simplemente es una herramienta más. O sea, ustedes deben tomarlo como algo que les ayuda a ustedes a entenderlo mejor, a hacer un código que sea más legible para ustedes, para mí, para todo el mundo. Pero tampoco se tienen que enfrascar en conversaciones pues súper filosóficas de si esto debería ser un header o mejor es un section o mejor es un artículo. Vale, a eso me refiero con que es una herramienta, pero no puede ser algo que entorpezca pues el avance de lo que están haciendo. Entonces, si en algún momento tienen dudas, recuerden siempre que también hay elementos genéricos. ¿Ya? Entonces, si no saben exactamente si eso debería ser un artículo, un section, lo que sea, pueden usar, por ejemplo, un div. Div es una división, simplemente es un elemento genérico. ¿Ya? Es un elemento de tipo bloque que yo pongo cuando no me pude decidir por ninguno de los otros. O un span es lo mismo, pero para elementos tipo en línea. O sea, cuando yo quiero que un texto, ese pedacito de texto, luego con CSS le voy a poner algo diferente, pero no es ni strong, no es ni small, no es ni Q, ni una M, entonces le pongo un span. ¿Vale? Entonces son esos dos elementos genéricos. Div para elementos en bloque, span para elementos en línea. Pero esta es como la última alternativa. Siempre vamos a intentar poner elementos semánticos. ¿Listo? Si luego quieren ver qué otras etiquetas hay, pues pueden venir por acá y ver con las más de 100 cosas que hay. ¿Vale? Pero no es que uno las esté usando muchísimo. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta allí? Sí, sí. Listo. Bueno, acá esta parte de formato, pues ya la hemos hablado bastante. ¿Se acuerdan que les había mostrado que el HTML no respeta ningún espacio, no respeta enter, todo eso lo comprime, ¿cierto? Por eso es importante que si ustedes necesitaran quebrar un texto, pues tienen que usar explícitamente un BR, quiebre, ¿sí? Un break. Y ya. Básicamente, el formato que le demos al documento no es para que se vea así, para que el usuario lo vea, sino es para que sea fácil para nosotros entender nuestro código. ¿Listo? Eso es, simplemente. Creo que aquí no hay nada más. Aquí lo único que hacen es un ejemplo del nesting, pues,
el anidado y la agrupación. Entonces, ¿aquí qué pasa? Hay un article, un P, y dentro del P hay un strong y un EM. El P, o más bien, el strong y el EM son hijos del P, y el P es hijo del article. Eso es lo único que le está tratando de demostrar ahí. Listo. Y por fin vemos acá un documento HTML válido. ¿Listo? ¿Qué hay acá? Lo que pasa es que nosotros, esto que hemos estado escribiendo acá, está mal. Nosotros empezamos a escribir ahí a la loca, pero realmente no es lo que debería pasar. Todos los documentos HTML deberían tener una estructura, pues una estructura que los diferencia como documentos HTML. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que ponemos? Este doctype, esta etiqueta, esta es la única etiqueta en todo el HTML que se ve de esta forma así rara, como que signo de exclamación, esto en mayúscula y HTML. Esto lo que significa es que cuando el navegador lo vea, empieza a leer ese documento, cuando encuentre ese doctype, vas a ver, es que este documento es de tipo HTML5. ¿Listo? Eso es todo. Como el navegador necesita esta etiqueta para entender que el documento es de tipo HTML5, esta siempre tiene que ser la primera etiqueta. ¿Vale? Después va la etiqueta HTML. Entonces, básicamente HTML es, solamente debe haber un HTML y es como la base de todo. Todo lo que escribamos va a estar dentro de HTML. Nada debería estar por fuera de HTML. Lo único que está por fuera es el doctype. De resto, todo debe estar dentro de HTML. Y dentro de HTML solamente hay dos posibilidades. Y esas dos posibilidades también son únicas. Que son head y body. ¿Ya? Solamente hay un head, solamente hay un body. Y son lo único que va dentro directamente del HTML. Entonces, dentro del head, pues, head de cabeza, ¿cierto? Entonces, en head ponemos como las cosas principales de la página en cuanto a metainformación. ¿Se acuerdan qué significa metainformación? ¿No? Lo que describe al objeto. Ajá, O sea, es información. Dale. No, pues es básicamente lo que le da la información que uno necesita, que uno en constante pues está en uso, como los menús de navegación global. Lo que no se ve. Vale, esa es una confusión que uno puede tener a veces, porque head, claro, uno, pues head significa cabeza, ¿cierto? Entonces uno de una piensa como en lo que está allá arriba, pero realmente no es así. Eso que estabas describiendo como el menú de navegación y eso es el header, pero no es el head, ¿ya? Entonces es súper común esa confusión. Recuerden que el head únicamente me sirve para poner metainformación. Es información que el usuario nunca ve. Eso es invisible para el usuario totalmente. ¿Vale? Entonces, ese en el que estabas pensando es más bien el header, ¿cierto? Me imagino que estabas pensando como en el menú principal, esto de acá arriba. Eso es más bien un header, pero el head es invisible para el usuario. En el head únicamente va metainformación que, recuerden, como decía, ¿quién era? María Alejandra, creo. Que la metainformación describe el contenido, pero no es el contenido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el head vamos a poner el título, ¿cierto? Como está aquí. El título, pues, es parte de la página, pero el usuario nunca lo ve dentro de la página. El título únicamente se ve acá arriba en la, ¿cómo se llama esto? En el tab, pues la pestañita, sí, profe. La pestaña. El título va acá. Entonces, el título describe el contenido, pero no es el contenido. El contenido, pues, es el texto y lo que está acá adentro. ¿Vale? ¿Qué otra cosa va allá en el head? Van etiquetas de tipo meta. Miren que aquí es súper explícito que es metainformación. Y meta es, por ejemplo, descripciones, keywords, como, digamos, donde uno pone, por ejemplo, cuál es la imagen principal, pero no para el usuario,
sino para otras páginas. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto, a ver, digamos, cuando ustedes comparten una página y cogen un link y lo mandan por WhatsApp o por WhatsApp web o lo ponen en Facebook, por ejemplo acá en Discord. Cuando yo a ustedes les pongo esto, miren que yo lo único que puse fue el enlace, pero Discord fue y automáticamente leyó la página y seguramente del meta sacó esto. Si nosotros nos vamos a ver esta página, yo creo que en ningún lado vamos a encontrar esta imagen. ¿Ya? Miren que si nosotros vemos por acá, está este logo acá, acá abajo, está esta otra imagen, pero miren que en el contenido, en ningún lado está esta imagen, porque esto es una imagen. Miren que si yo la muevo, es una imagen completa. ¿Va? En ningún lado está esa imagen. Pero entonces, ¿de dónde lo saca? Porque seguramente en la página, allá en el head, hay una etiqueta de meta información que le dice, cuando otra página, cuando un robot, cuando algo por allá intente leer esta página, decirle que esta imagen es la principal, que es esta bonita que diseñamos para que se vean estos cuadraditos. Lo mismo con el título. Entonces, eso que está en el título, que es una meta información, o sea, es invisible para el usuario, se utiliza acá. Y lo mismo con este texto de acá. Él no es que vaya y lea todo este texto, sino que en meta hay uno que se llama description, y seguramente ese description es el que usa para ponerlo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? En el head solamente va meta información, y simplemente recuerden que la meta información describe el contenido, pero no es el contenido mismo. ¿Vale? No es en lo que nos vamos a concentrar. Eso tiene una cantidad de cosas y meta, o sea, de esas etiquetas metas hay 1.000.000. Yo sinceramente no me las sé todas, no es algo en lo que yo use mucho. Eso lo usan mucho, por ejemplo, las personas de marketing que están especializadas en SEO. ¿Han escuchado SEO? SEO. SEO es Search Engine Optimization. Es una cantidad de truquitos y de cosas que sirven pues para optimizar que las páginas sean encontradas en motores de búsqueda. Entonces, todas estas, vamos a ver el meta de acá, miren, el head de acá. El head es desde acá hasta acá. Tiene esta cantidad de metas, que era lo que les decía. Meta, property, no sé qué, y un contenido. Todo esto sirve que para cuando uno busque Marksheet, vamos a buscar acá, Marksheet en Google, pues sea de los primeros resultados, que se encuentre fácil, que pase esto acá, que cuando uno lo comparta se vea bien, ¿vale? Pero no es en lo que nos vamos a concentrar nosotros. Simplemente recuerden que todo eso iría en meta. ¿Qué otra cosa va a ir en meta? Los enlaces, por ejemplo, a las CSS. Entonces, miren que acá en el meta es donde le decimos, es que esta página utiliza este CSS. Va el favicon también. El favicon, acuérdense que es este iconito que está acá en la pestaña. ¿Listo? Simplemente es cosas que ayudan a describir el contenido, pero no son el contenido. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. después del head, entonces va el body. Y en el body es donde ya va a ir realmente todo nuestro contenido. Ahí es donde nos vamos a concentrar. ¿Listo? Entonces, simplemente todo lo que no vaya en el head va en el body. Todo lo que sea contenido, todo lo que el usuario tiene que ver, va en el body. Simplemente. ¿Vale? Y ya, básicamente eso es. Entonces sería doctype, HTML. Dentro del HTML lo único que puede ir es head y body. Dentro de head solamente va que estábamos hablando. Y ya dentro de body es donde nosotros vamos a poner ya como todo nuestro trabajo realmente. ¿Listo? Profe, una Dale. pregunta en el head, o sea, en la metadata, uno puede poner lo que son como como las palabras relacionadas, que uno busca, uno solamente pone música y le aparece primero YouTube, pero pues uno no puso YouTube, sino que puso música y le aparece se lo relaciona automáticamente. Ajá. Y ese se llama keywords. No sé si este lo tengo. No, no lo tiene. Sí, es un meta y la propiedad es keywords.
Y sí, ponen las palabras relacionadas. Eso, de nuevo, eso no es algo que el usuario ve, sino que es algo que le sirve a Google para indexar nuestra página y esto, ¿cierto? Entonces, eso vaya acá arriba en el head, en un meta. Esta es la estructura básica, no se la tiene que aprender de memoria. Si ustedes vienen acá y escriben, esto ya es un documento HTML, entonces ustedes pueden simplemente escribir HTML y les va a aparecer estas opciones. Si ustedes seleccionan el 5, él les va a poner la estructura. ¿Listo? Entonces no se la tienen que aprender. Simplemente con que hagan eso, ya van a tener la estructura ahí puesta. ¿Listo? Un momento, por favor. ¿Dos? Profe, no se le escucha. Está silenciado. Así que le había dado clic. Listo. Entonces, les estaba diciendo que simplemente no se lo tienen que aprender. Nada. Con que le den, de nuevo, HTML, y si es importante que seleccionen el 5, si no, no les funciona. Ya, ahí está. Entonces, revisemos qué tiene. Doctype, de nuevo, tiene que ser lo primero. Luego, dentro del HTML está todo el resto de cosas. A este HTML, este man le puso algo por defecto, que es este lang, ¿cierto? ¿Qué creen que significa eso? Lenguaje. El lenguaje, ¿cierto? Entonces, por defecto, le puso que el lenguaje es inglés. ¿Vale? Si ustedes están haciendo algo en español, pues le ponen español. Esto no es que lo vaya a traducir automáticamente, no hace algo por ustedes, pues, adicional. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el navegador entra a esa página se da cuenta que está, por ejemplo, en inglés. Y si ustedes tienen su navegador en español, les va a decir, ¿quieres que te lo traduzca? Porque se da cuenta que no es el lenguaje que ustedes tienen por defecto. ¿Ya? Eso es lo que hace. Bueno, dentro está el head y el body. El body viene vacío, pero aquí es donde vamos a hacer el 99% de lo que hagamos va a ser acá en el body. Y en el head, un par de cositas. Importante, el meta charset UTF-8. ¿Alguna vez han entrado a una página que no lee tildes, que empieza a poner como cosas por ahí extrañas que, sí, como cuando pasa eso, sí, básicamente cuando uno abre por ahí un Word que está como mal guardado, sí, que aparecen como símbolos raros por ahí. ¿Alguna vez les ha pasado en una página? No. Sí. Eso es porque... Pues, profe, a mí no. Listo. Pero eso es simplemente porque no tiene bien configurado el meta charset. El UTF-8, ese es el que vamos a poner siempre, básicamente. Ese que ya está allí. Luego está este meta viewport, que dice este content, no sé qué. Esto es importante para nuestras páginas responsive. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el ancho de nuestro viewport va a ser el ancho del dispositivo y que la escala inicial es 1.0, o sea, la escala normal. ¿Qué es lo que permite esto? Que cuando el usuario intente hacer zoom con un pinch en el celular, no lo deje. No lo debería dejar, porque es que nosotros no vamos a hacer de esas páginas que uno tiene que estar haciendo zoom para poder leer, sino que vamos a hacer páginas responsive que son fáciles de leer sin tener que estar haciendo zoom. ¿Vale? Entonces, por eso. Y un título. Eso es lo único que tiene. ¿Ya? El head y el body. Al head, seguramente lo único que le vamos a incluir son los links de CSS y ya, no mucho más. De pronto una descripción y unos keywords, ¿vale? Luego lo vemos. El resto va a estar en el body. Esto solamente les va a funcionar si Visual Studio Code ya sabe que el archivo que ustedes tienen es de tipo HTML. ¿A qué me refiero? Si ustedes crean un nuevo archivo y aquí ponen HTML, pues él todavía no sabe que esto va a ser un archivo HTML, entonces no funciona, ¿vale? Para que funcione, pues primero lo tienen que guardar como index.html o ejemplo.html. ¿Listo? Otra cosa simplemente es que miren que acá el HTML no tiene indentación por defecto. O sea, este HTML no es que esté head
así. Simplemente porque sabemos que todo va dentro de HTML, entonces si le empezamos a poner indentación desde acá atrás, pues simplemente es como un pasito más que vamos a tener. Entonces, digamos acá no importa ahorrárselo, ¿vale? Pero ya de resto, acá siempre deberíamos tratar de hacer la indentación. O sea, que lo que esté dentro de P, que realmente esté adentro. ¿Vale? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí. ¿Preguntas? ¿Todo muy fácil? Sí, pero tiene sentido. Súper. Bueno, entonces, vamos a ver. Básicamente, ya le dimos un repasito a todo esto de acá. Lo que sigue es simplemente como una revisión de partecitas de los documentos HTML. Pues, por ejemplo, texto. Entonces, nada, les dice como qué diferencias puede haber en los textos. ¿Qué es importante acá? Bueno, el parágrafo, pues ya lo vimos. La mayoría de texto que escribamos va a estar en párrafos. Aquí están, por ejemplo, las listas. ¿Se acuerdan que les decía? UL, y dentro de UL solamente debe haber LIs. Entonces vamos a hacer eso. Un ordered list, ¿cierto? Y dentro de las unordered list solamente puede haber list items. Entonces, 1, 2, 3, ¿cierto? Si nos fuéramos a ver esto. Ah, bueno, ahorita que ya tenemos la estructura correcta, ahorita sí nos funciona bien el live server. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un cambio por acá, miren, voy a coger esto y voy a agregarle un H1, título. Cuando guarde, live server automáticamente, vieron que recargó la página. Ya, esto solamente funciona después de que uno ya pone como la estructura correcta. Entonces ahí ya debería funcionar. Y aquí está la lista. Entonces por defecto le pone bullets o puntos. Si en vez de ponerle UL le ponemos OL, es una ordered list, o sea, una lista que sí tiene orden. Y miren que fue lo único que cambié. Aquí sigue diciendo 1, 2 y 3. Y acá le pone automáticamente los números 1, 2 y 3. ¿Listo? Básicamente eso es. Dentro de ULs o OLs, lo único que debería haber son LIs. Si yo necesito poner, por ejemplo, un enlace, pues yo puedo poner el enlace, simplemente que tiene que ir dentro del LI. O sea, 1 a que me lleve a algún sitio. Hola. Entonces, esto está bien. Lo único importante es que tiene que ir dentro del LI. ¿Listo? Aquí hay otras cosas que no me parecen tan importantes. Y aparte de esto, recuerden que esta es la sección como de texto. Y sí es importante los headings. Entonces, ¿cuándo usamos los headings? Pues cuando tengamos un título, un subtítulo, o títulos como de secciones más adentro. Recuerden que hay desde la H1 hasta la H6. Entonces, por ejemplo, título, subtítulo, H3. ¿Cómo le ponemos a este? Subtitulito. ¿Vale? Por lo general uno utiliza hasta la H3, H4 máximo. Pero si fuéramos a usar, por ejemplo, el H5 o el H6, miren que incluso en tamaño es más pequeño que el P. Entonces, pues ya no tiene mucho sentido como un título, ¿cierto? De nuevo, recuerden que el HTML no nos debe dictar la forma, lo más importante no es cómo se ven las cosas, sino qué significado hay. Pues tampoco tiene mucho énfasis algo que es un título, pero de nivel 6. Usualmente usamos del 1 al 2, 3, máximo 4. ¿Vale? Esa es la parte importante de esta sección de acá.
Inline Semantics, ya lo hemos visto, pero pues simplemente ya es como una explicación un poco más detallada de los strong, BR y esto. ¿Vale? Los links, listo, también ya los vimos. Y también hablamos sobre los enlaces relativos y absolutos. Yo sé que esto no lo han leído, ¿cierto? Simplemente les estoy ahorrando la lectura básicamente porque son cosas que ya hemos hablado. ¿Vale? Entonces por acá está como una explicación de las URLs relativas y absolutas. Es muy importante, entonces por si se les olvida, aquí está, aquí lo pueden leer de nuevo, ¿vale? Aquí hay algo importante. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos cuando estábamos viendo ¿cómo se llamaba esa otra lectura? La anatomía de la URL. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos de acá? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Uy, profe, no sé. ¿Se acuerdan qué hacían? Sí, ellos te llevan ahí, ¿no? Algo así. Te llevan a esa sección cuando se escribe. Apartes específicas de la página, ¿no? Apartes específicas. Ajá. Sí, básicamente es eso. Cuando yo le pongo, por ejemplo, acá arriba, marksheet.io, HTML, links, no sé qué, me lleva a la página. Por defecto me deja allá arriba, ¿cierto? Pero si yo le doy clic a alguno de estos, miren que aquí va a cambiar. Entonces, por ejemplo, le voy a dar clic a este de acá. Entonces ahora dice allí, Anchor Targets. Si yo esto se lo mando a otra persona, o pues aquí no tenemos otra persona, pero lo voy a abrir en un incógnito, me lleva a la página, pero además me lleva allá abajo. ¿Listo? Esto se llama un hash, pues simplemente porque es el nombre de ese simbolito. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo en este momento. Pero lo importante es eso, cómo funciona. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nuestro propio hash? Es súper fácil. Necesitamos, voy a poner como copiar y pegar un montón de estos. Uy, ¿qué hice? No sé qué abrir por allá. Voy a pegar un par de estos P simplemente para que tengamos scroll y tenga sentido, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver. Ahí. Listo, entonces ahí ya tenemos scroll. ¿Listo? Y vamos a poner, por ejemplo, un subtítulo por acá. Subsección. Por decir algo. Entonces, acá está la subsección. ¿Cómo hacemos para tener un enlace a la subsección? Porque el enlace a la página ya es todo este. Pero entonces, de nuevo, si yo entro acá, simplemente va a ir a la página, pero va a ir arriba. ¿Qué pasa si yo quiero venir acá? Entonces ahí vamos a utilizar un enlace interno o un enlace de tipo ancla. ¿Se acuerdan qué significa el A? La etiqueta de tipo A. La es para los enlaces, profe. Ajá, pero ¿qué significa la A? Anchor, ¿no es? Anchor. Y Anchor es ancla. Entonces viene de este concepto de acá, como que uno ancla el enlace a otro sitio, pues. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer que este A de acá, que habíamos puesto este hola, cuando yo le dé clic, me baje hasta acá. Entonces, ¿se acuerdan que hay dos tipos de enlaces, no? Relativos y absolutos. Si yo tengo un enlace a mi propia página, ¿qué tipo de enlace sería? Absoluto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es absoluto y cuándo es relativo? ¿Se acuerdan? Sería relativo, ¿no, profe? Porque absoluta es cuando están las cosas en otro sitio web, pero relativo es cuando está en nuestra propia página web, ¿no? Exactamente. Entonces, yo utilizo un enlace absoluto cuando lo voy a mandar a otra página. Entonces, si yo lo fuera a mandar a Marksheet, le pongo un enlace absoluto. ¿Y qué es un enlace absoluto? Es un enlace que inicia desde el HTTP, no sé qué, bla, 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 y está todo el enlace allí. ¿Cómo es un enlace relativo? Esos son los que inician, digamos, si yo lo fuera a mandar a una página que se llama HTML links, que está dentro de mi mismo sitio web, entonces simplemente inicio desde el slash, que era lo que habíamos hecho con esta página de ejemplo. O sea, slash ejemplo.html. Ese es un enlace relativo. Es relativo a mi sitio web.
¿vale? Ahora, vamos a hacer un enlace que no es ni siquiera relativo al sitio web, sino que es relativo a la página en la que estoy. O sea, no se va a ir a una página distinta, sino dentro de la misma página en la que estoy, ahí es donde va a navegar. Ya es como un relativo, todavía más relativo, más pequeño. Y ni siquiera le vamos a decir a qué página va a ir, porque él ya sabe que es a esta misma página en la que ya estamos. Entonces no va a slash y la otra página, nada, sino que va a el hash, ¿sí? El numeral. Numeral, y luego le ponemos un identificador. Entonces, como vamos a ir a esa subsección de por allá, entonces, por ejemplo, pongámosle subsección. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, cuando ustedes necesiten navegar dentro de la misma página en la que están, entonces con un hash y un identificador. Hasta aquí todavía no va a funcionar. Vamos a ver. Le voy a dar clic. No hizo nada. ¿Vale? ¿Notan alguna diferencia? ¿Algún cambio? Cambió la URL, ¿no, profe? Lo único que cambió fue la URL. Por acá le puso el hash subsección. Pero eso fue lo único. Miren que él no navegó para ningún lado. ¿Listo? Pero es importante que él puso esto acá. Entonces ya hicimos la primera parte. Ya le dijimos a dónde debe irse. Ahora tenemos que configurar, pues, dónde está ese dónde. Él no va a saber. Él no es tan inteligente como para venir y leer subsección y decir, es que esa subsección está acá. Nosotros tenemos que decirle explícitamente. ¿Cómo hacemos eso? Por acá, el sitio al que lo queremos enlazar, le vamos a poner un atributo. ¿Se acuerdan cómo son los atributos, no? Características. Si yo les digo, aquí en este H2, escríbanme un atributo, el nombre de ese atributo es ID y el valor de ese atributo es subsección, ¿cómo tendrían que escribirlo? ID igual las comillas, profe, y subsección. Entonces, un atributo que se llama ID, entonces, ID. Luego va un igual, luego van comillas dobles, y luego sí el valor. Entonces, ¿cuál era el valor? Subsección. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a probar. Le voy a dar clic, y miren que él navegó hacia abajo. Eso es todo. Profe, eso es lo que hace Wikipedia, por ejemplo, en el menú de navegación, pues que ellos tienen todos los, cuando las páginas son muy largas, tienen ahí como historia, no sé qué, tal, y te van bajando. Exacto. Entonces, esta tabla de contenidos, cuando ustedes ponen el mouse encima de un enlace, si ustedes ven acá abajo en la pantalla, abajo a la izquierda, el navegador les muestra cuál es el enlace al que se irían. Entonces miren que todos están dentro de la misma página y lo único que cambia es el hash. ¿Sí ven? ¿Alcanzan a leer? Eso siempre sale por allá chiquitico, pero ahí está. Miren que sí, cuando uno le da clic, lo único que hace es navegar hacia abajo en la misma página. Recuerden que, de nuevo, el HTML nace como una, por decir alguna evolución de los documentos o de los libros. Entonces lo que uno hace acá es como una tabla de contenidos o como el índice que está al inicio de los libros. Y es simplemente una forma fácil de saltar a otros sitios. Claro que ese se parece más como a saltar otras páginas, pero de la misma forma funciona a saltar a secciones dentro de la misma página. ¿Vale? ¿Tiene sentido esto allí? Muy fácil, ¿cierto? Entonces, eso lo van a encontrar acá, bajo Anchor Targets. Creo que eso es lo único que tiene diferente esta parte de acá. De resto, es la diferencia entre absolutas y relativas. Que si se les olvida, de nuevo, aquí la pueden encontrar. ¿Listo? Un momentico, yo reviso algo acá. Listo. ¿Qué sigue? Acá, las imágenes. El otro día hicimos también un ejemplo. Las imágenes son muy fáciles de utilizar. Simplemente, ¿se acuerdan? Si yo tengo una imagen, teníamos una imagen de un gato por acá, ¿cierto? Entonces, miren que la I incluso me pone automáticamente dos atributos. Recuerden que todos los elementos HTML pueden tener todos los atributos que quieran. No es que puedan tener solamente un atributo, yo puedo poner varios. Por defecto, la imagen le pone dos atributos.
este atributo que se llama source, bueno, se llama src, pero significa source, ¿para qué me sirve? Para poner Ese la es fuente de la La imagen. ruta de la imagen. El link Sí, o la el... ruta de la imagen. Sí. ¿No? La ruta de la imagen. Entonces, source, ¿qué significa source? Fuente. Sí, Como la fuente. Ajá, entonces, esta imagen que está aquí, ¿de dónde la va a sacar? Entonces, ahí va la ruta. También me funcionan rutas relativas y me funcionan rutas absolutas. Entonces, esta imagen, como está dentro de mi servidor, o sea, es una imagen que tenemos acá descargada, ¿cómo la pondríamos? Con el slash, Slash, images y la... images, y ahí está, gato romano. Miren que ahí Visual Studio me va ayudando. ¿Esa es una ruta entonces relativa o absoluta? Relativa, profe. Relativa porque está en mi mismo computador, en mi mismo servidor. ¿Qué significa este otro atributo alt? Eso es lo que aparece cuando no encuentra la imagen. Exacto. Una descripción. Es una descripción de la imagen. Alt significa alternative o texto alternativo, ¿vale? Entonces, funciona, uno usualmente lo ve cuando la imagen se rompe, cuando la imagen la borraron o el enlace quedó mal escrito. Entonces, pongamos aquí algo, texto, un gato bien lindis. Entonces, por lo general, uno no lo ve, ¿cierto? Miren que acá por ningún lado dice ese texto que yo escribí, ¿sí? ¿Cuándo aparece? Cuando la imagen se rompe. O sea, digamos que uno metió para llamar el dedo y quedó así. Entonces, no encontró la imagen, pero ese texto alternativo me sirve para saber que lo que iba allí es un gato y yo me lo tengo que imaginar y ya, ¿vale? Otra cosa, para lo que es muy importante el alt, pero uno usualmente no lo nota, es para los lectores de texto. O sea, las personas que tienen alguna dificultad para leer, activan simplemente un programa que les va leyendo todo. ¿Cómo haría el computador para saber que esta imagen es un gato? Pues todavía no estamos en ese punto tecnológico en la que sea súper fácil reconocimiento de cosas. Podría ser que sí, ¿cierto? O sea, eso ya es posible, que un computador se dé cuenta que esto es un gato. Pero es mucho más fácil simplemente que lea ese texto alternativo y le diga a la persona por texto, es que eso es un gato. ¿Vale? Entonces, esa es otra de las partes importantes de este alternativo. ¿Vale? Bueno, ¿qué más hay por acá? Listo. Ese es un ejemplo de utilizar rutas relativas. El 90% de las veces nosotros necesitamos usar rutas relativas. O sea, que todas las imágenes y cosas que utilizamos en nuestra página son nuestras. Las descargamos y viven en nuestro computador. Pero de vez en cuando, sobre todo cuando estamos haciendo más bien como ejemplos y pruebas rápidas, también es útil utilizar rutas absolutas. O sea, no tener que ir y descargar la imagen, sino simplemente utilizarla. Por ejemplo, yo quiero utilizar esta imagen sin necesidad de descargarla en mi computador, solo quiero utilizarla. Clic derecho y le puedo simplemente copy image address o copiar enlace de la imagen. Veía que no era. Copy image address. Y pues si yo lo pego acá, es el enlace que está dentro de Marksheet, Images, no sé qué. ¿Cierto? Ese enlace yo lo puedo utilizar en otra imagen. Entonces, MG, y en el source, en vez de poner una ruta relativa, le pongo esa ruta absoluta a una imagen que vive en otro lado. Entonces, miren que ahí de todas formas funciona. De nuevo, solamente lo debemos usar para ejemplos, para cosas pequeñas, que estemos como probando, pero no debería ser la forma en la que lo usamos ya para nuestras páginas de verdad. ¿Vale? Las imágenes, ¿qué creen que son? ¿Son de tipo en línea o de tipo en bloque? Bloque, profe. ¿Bloque? O O sea en que, línea. No sé. recuerden, ¿cuál es la diferencia Línea. entre bloque y en línea? ¿Qué pasa si es en bloque o en línea? Es que te da, pues uno como que coge todo el ancho de la página, como que salta, y el otro te la dejaría poner ahí como al ladito. Claro, como entre el texto. Entonces, ¿en bloque o en línea?
Aquí le di sumado, vamos a ponerlo de nuevo. En línea porque no puede poner una información en esa etiqueta, ¿no? Puede poner atributos, pero no información. Sí. ¿Ve? Esto. Sí, pero entonces en línea. Sí, John tiene razón. Sí, realmente es en línea. A mí me parece un poquito, a mí siempre me causó como confusión eso. Pero pueden tomar como de referencia Word o Docs. Porque si uno pone un texto, una imagen, por ejemplo, por defecto, si la imagen es chiquitica, lo que va a intentar es ponerla ahí al lado del texto. ¿Sí? Que por eso es que usualmente uno pone una imagen y todo se despelota. Entonces acá pasa lo mismo. Miren, si yo pongo una imagen entre el texto, miren que él intenta como ponerla allí. Obviamente la imagen es mucho más alta que una línea de texto. Pero miren que el siguiente texto trata de ponerse al lado de la imagen. ¿Sí ven? Esta imagen de por acá no hace eso, pero no es porque no sea de tipo en línea, también es de tipo en línea. Lo que pasa es que está por fuera del P. Como el P es de tipo bloque, pues no deja que la imagen se meta allí. Miren que para que esto pasara, yo tuve que meter la imagen dentro del P. ¿Vale? No es algo útil. No es algo que uno mantenga haciendo, creo yo, ¿cierto? Como que uno necesite que la imagen quede al lado del texto. De vez en cuando uno sí lo necesita, pero lo más común es que uno como que lo separe, ¿cierto? Imagen acá, texto al otro lado. Entonces, por lo general, la imagen uno le cambia que sea, en vez de tipo en línea, uno la pasa que sea de tipo bloque y la utiliza de otras formas. ¿Vale? Simplemente para que tengan en cuenta que por defecto va a ser de tipo en línea. ¿Por qué no se está recargando? Ah, no sé. Ahí está. ¿Listo? Bueno, eso es. Cuando empecemos a ver CSS, que es ya casi, vamos a ver que hay una propiedad que necesitamos utilizar para que no nos pase esto. Miren que esta imagen, como es grandota, cuando yo hago que la página sea más pequeña, pues me genera este scroll horizontal que por lo general no lo queremos, ¿cierto? Por lo general uno no necesita este scroll horizontal, solamente el scroll vertical. Lo que debería pasar es que la imagen automáticamente se vuelva más pequeña. Entonces luego, cuando estemos viendo CSS, vamos a ver que utilizamos max width 100%. Entonces esto lo que le dice es que máximo pasa a ocupar el ancho de la página. ¿Ya? Cuando la página sea más delgada que la imagen, entonces se va a poner también la imagen más delgada. Entonces mira que aquí ya no tenemos scroll horizontal. ¿Listo? El profe. ¿Cómo? ¿Y eso no se hacía con el media query también, algo así? Sí, se puede hacer también con media queries. Claro. Lo que pasa, el max width no se pone con media queries generalmente, porque ya funciona de forma fluida, o sea, va a funcionar para todos los anchos. Pero con el media queries vamos a hacer otras cosas, ¿listo? Sino que les digo que Okay. ya cuando empecemos a ver CSS es que vamos a ver eso, ¿listo? Ok. Bueno, ¿qué más hay por acá? Tablas. Las tablas se usan muy poco. Antes me refiero a muchos años, cuando el CSS todavía no era tan avanzado. O sea, eso ni siquiera me tocó a mí, pues. Pero de vez en cuando uno ve una de esas páginas súper antiguas, las páginas se hacían con tablas, porque no era fácil decir esto, que vaya al lado de esto y que vaya al lado de esto. La única forma de hacerlo era con tablas. Ahorita no, las tablas, el único momento en el que deberíamos usar tablas es cuando realmente tenemos una tabla. O sea, cuando tenemos una información que vino por allá de Excel o algo así, que es información multidimensional, como dice acá. O sea, que hay varias columnas y varias filas. Ese es el único momento en el que deberíamos usar tablas, para absolutamente nada más. ¿Vale? Y por aquí ni siquiera hay un buen ejemplo de tablas, pero ustedes saben a qué me refiero. Por ejemplo, cuando yo tengo una información que vino de Excel o algo así. ¿Vale? Para nada más. No lo vamos a ver mucho en clase. Esto es de las cosas que ustedes mismos tienen que ir y revisar, ¿vale? Pero dentro del taller 1, sí pues tienen que hacer una tabla súper sencilla, simplemente para que lo tengan que utilizar. ¿Listo?
Antes de que se me olvide, el viernes les paso ya el planteamiento del taller 1, ¿vale? Para que porfa me acuerden si se me llega a olvidar, ¿vale? Y acá, estructura. Este sí es importante. Pues todas las otras también son importantes, pero esto es un poquito más importante. Esta sí les recomiendo que la hagan, por favor, que hagan esta lecturita. Súper simple como todas las otras, pero lo único que me está diciendo esta lectura es que yo tengo que coger mi página y dividirla en secciones grandes, ¿ya? El viernes vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a coger una página y la van a intentar dividir en este tipo de secciones, ¿listo? Entonces, para que se hagan esta lectura, luego vienen forms y esto todavía no lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, aquí le dimos como un repaso a casi todas estas cosas. De todas formas, pues también deberían leerlas, pero la que es muy importante es la parte acá de estructura. ¿Vale? Listo. Listo, nos quedan 3 minuticos. Entonces, preguntas, dudas, comentarios. ¿Cómo van? ¿Vamos muy lento todavía? Vamos bien, profe. Así. Bueno, el viernes ya damos casi que por terminado HTML y ya la próxima semana vamos a empezar con CSS, que ya es donde las cosas se empiezan a poner un poquito interesantes. Pues ya vamos a dejar de ver estas páginas así planas, horribles, y ya vamos a empezar a realmente a ponerle diseño a las cosas. Poner colorcitos y a modificar la posición de las cosas y la estructura. ¿Vale? Listo, profe. Entonces, simplemente la recomendación, que hagan esta lectura de estructura y pues si quieren que revisen las otras. ¿Listo? Y Listo, profe. que me acuerden el viernes de darles el planteamiento si se me olvida. Ah, bueno. ¿Vale? Gracias. Bueno, ustedes, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el viernes. Listo, profe. Chao. ¿So? Gracias, profe. Chao. Bueno, chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Dale, Hasta luego, profe. Chao. chao, Hasta luego. chao. Celeste. ¿Lo jugó?